Por eso cuando una persona dice que es de Cristo, o sea, el Señor dice, y lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si tú estás con Dios y en ti no hay cambios, o sea, no, realmente no ha pasado nada. Porque cuando Dios llega a una persona, la transforma y la va transformando cada día a la imagen y semejanza de Jesús. Claro, eso pasa a lo largo de toda la vida, pues nosotros cada vez vamos poco a poco, o sea, el Señor nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Y mientras más nos metamos con Él, o sea, mientras más tengamos, cultivemos esa relación, permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra de transformación en nosotros, que nosotros no podemos hacerla. O sea, realmente no tenemos el poder para hacer eso. El poder tiene que venir de arriba del cielo. Otra de las cosas que me pasaba a mí, que yo me di cuenta, sobre todo cuando me casé, es que yo siempre estaba como, siempre había como un mal humor. O sea, yo siempre tenía como un mal humor detrás. Cualquier cosa donde íbamos, un mal humor, había algo ahí que siempre estaba, que yo no sabía, yo no tenía la conciencia de que yo tenía ese problema. Entonces una vez, por cierto, estaba en la iglesia y estaban dando unos talleres, o sea, toda una semana, y vinieron dos personas de afuera y nos dieron un taller del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que un día en el taller, el que nos estaba dando las clases nos dijo que nosotros, o sea, hay una cosa entre lo que es pecado y una cosa en lo que es iniquidad. Y nosotros, y eso es como algo que nosotros tenemos, que habla también de concupiscencia, eso es algo que tenemos nosotros, que es diferente en cada persona, pero es algo como que tú tienes como, ¿cómo te digo? Un tumbadito, pues. O sea, por ejemplo, hay gente que es, para decirle, que supone que es mentirosa, pues entonces esa persona tiene esa debilidad. O sea, esa persona siempre cae por ahí. O sea, aunque no tiene que decir mentira, dice mentira. Cada uno tiene como un tumbadito. No me había dado cuenta de eso. Entonces yo me acuerdo que él dijo, vamos a ponernos en oración todos los que estábamos en el taller y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele cuáles son esas cosas que tenemos nosotros, que nos las revele y las vamos a poner en oración para que el Espíritu Santo nos ayude y nos las limpie, pues, o sea, nos quite esa parte de nosotros, porque esas son cosas que nos inclinan o sea, a pecar, pues, a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces yo me acuerdo cuando yo me puse en oración, el Señor me mostró que yo tenía eso, o sea, que yo siempre estaba malhumorada, o sea, que de alguna manera cualquier cosita me irritaba. Yo no me había dado cuenta de eso. Entonces yo me puse en oración y yo le dije, Señor, y eso es algo que en esa oración me di cuenta que había traído de mi mamá. O sea, mi mamá me di cuenta también, y después más adelante podemos ver que hay cosas que se pasan de hijo en hijo. Y bueno, y después podemos ver lo que son maldiciones generacionales y tal. Entonces yo renuncio a eso, yo dije, Señor, yo esta herencia no la quiero, yo renuncio a esto, y yo te pido que por favor tú me limpies y me quites esto. Y el Señor me limpió eso. O sea, se me quitó ese mal humor que siempre tenía. Es más, me empezó a dar buen humor, o sea, y entonces pude enfrentar muchas cosas y todavía ahora, aunque a veces no estoy de muy buen humor porque, o sea, no estoy echando chistes ni nada porque tengo como mucha carga y me dejo llevar por el estrés de afuera, pero yo puedo tener calma en medio de situaciones fuertes y puedo, aunque hagan cosas difíciles, no agredir al otro, no tratar mal al otro. O sea, eso es dominio propio, eso es una de las cosas del Espíritu Santo y me quitó ese mal humor. Entonces, le doy gracias a Dios por eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo que el Señor nos va a revelar y el Señor nos va limpiando. Esas son las transformaciones que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso les digo, cuando alguien les dice que es de Cristo, como ustedes no se acuerdan el difunto que había aquí en Venezuela, que él decía que era Cristo y la cruz y tal, pura bla, bla, bla. O sea,
no se sometió a la autoridad, golpeaba a la esposa, decía mentiras, agredía, o sea, por los frutos lo conoceréis. Entonces, uno lo que tiene es que escuchar a una persona. Tú escuchas a una persona y ves lo que esa persona oye, lo que esa persona dice, y ya sabes si está con Dios o no. Ves lo que esa persona hace y ves si está con Dios o no. Ves cómo trata a los demás y sabes si realmente está permitiendo que Dios está tratando con ella. O sea, es así. O sea, si uno está con Dios, acuérdense que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por lo siempre. Y además está vivo. No es que está en una cruz ni está en el cielo, está aquí con nosotros. Y Él nos transforma. Y lo más difícil que hace una que hace Dios y nosotros es transformarnos. ¿Ustedes han tratado de cambiar a alguien? No se puede. O sea, nadie puede transformar a nadie. Eso solamente viene del cielo. Amén. Entonces, no sé si quieren comentar algo con relación a esto para seguir adelante. Ustedes me dicen. Y yo les invito a ustedes en oración, ir con mucha humildad de espíritu, a decirle, mire, Señor, yo quiero agradarte. Bueno, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo todos, vamos a aprovechar este momento y vamos a decirle al Señor, Señor, tú nos conoces realmente, conoces lo más profundo de nuestro ser. Nos conoces muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos. Nosotros te pedimos en este momento que nos reveles aquellas cosas que tú quieres transformar en nosotros, aquellas cosas que quieres quitar, que quieres cambiar. Nosotros declaramos que nosotros somos barros en tus manos y que tú eres el alfarero, Señor, y que tú haces esa vasija como tú quieras, que tú nos vas transformando a tu imagen y semejanza, Señor. Revélanos todas aquellas cosas que tú quieres cambiar en nosotros. Te pedimos perdón por esas cosas, Señor. Te pedimos que nos limpies y que nos transformes. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué hora es? 7:24. Podemos seguir adelante un poco más y después terminamos. Ustedes me dicen cuando se cansen, ¿ok? Porque realmente una clase es 45 minutos cuando las personas tienen capacidad de atención. Después va cayendo la capacidad de atención. Y de repente se aburre conmigo que todo el tiempo yo soy la que estoy hablando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, les quiero decir, les voy a leer acá en algunos pasajes de la Biblia para que vean que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo además es una persona. Cuando, por ejemplo, vemos en Hechos 10, del 19 al 20, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Vean, o sea, Pedro tenía relación con Dios y el Espíritu le está hablando. O sea, el Espíritu Santo le habla. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, se dan cuenta que el Espíritu Santo le está hablando a Pedro y le dice, mira Pedro, levántate, vienen 3 personas, vete con ellos porque yo los he enviado. O sea, y él está hablando de yo, o sea, yo como persona. Además, yo decidí esto, te estoy dando una orden, ya le dije a ellos que vinieran, y así hace Dios. O sea, Dios, yo les conté el testimonio de cuando yo tenía un amigo mío que estaba en el Hospital Vargas y que se estaba muriendo y necesitaba que alguien fuera a orar por él, porque a veces se me olvidan las cosas que les cuento. ¿Se los he contado o no? De Marcelo. No, no se los he contado. Ok. Marcelo era un vecino mío del edificio. Y él, bueno, él desde chiquito él era como muy tímido y tal y cual, amiguito de nosotros, un poquito menor que yo. Pero lo cierto es que Marcelo, bueno, el papá se fue, en fin, la mamá se volvió alcohólica, cayeron en unas situaciones muy feas y Marcelo mató a la mamá. La mató con ácido de batería, con ácido de batería. Y el señor, bueno, les voy a decir algo que me pasó, porque tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu. Yo esa vez no estuve atento a la voz del Espíritu. Yo todos los días, yo iba para Livic, entonces yo todos los días y llegaba en la mañana, dejaba a mi hijo chiquito en casa de mi mamá y me arrancaba para Livic y en la tarde buscaba a mi hijo y así. Entonces yo iba a la casa de mi mamá donde vivía Marcelo.
Y entonces yo me acuerdo que una vez, o sea, yo dejo a mi hijo y cuando me estoy montando en el carro, el Señor me dice, háblale de mí. Y yo no le hablé. O sea, yo me monté en el carro, vi a Marcelo y yo dije, no, no me voy a bajar, no le voy a decir nada, porque a veces a uno como que le da pena. Eso también me pasó con una amiga de la mamá de Marigenia. O sea, también me dijo, háblale, predícale, y no le dije, la semana siguiente se murió. Bueno, esas son cosas horrendas que le pasa a uno y uno llora demasiado y uno se arrepiente porque el Señor te está mandando a hacer algo y tú no lo haces. Por negligencia, por miedo, por cosas tontísimas de uno. Por eso tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice. Bueno, lo cierto es que Marcelo mata a la mamá, a Marcelo lo meten en la cárcel, no, mentira, lo matan a la mamá, pero como Marcelo había tenido unos episodios de locura antes, logran de que no se vayan a la cárcel, sino que lo meten en el manicomio. Y del manicomio, en diciembre, un diciembre se empezó a sentir mal y yo lo iba a visitar al manicomio. Yo todas las semanas lo iba a visitar al manicomio. Y de repente me empezó a decir que tenía dolor de garganta y tal, y después en enero lo refieren para el Vargas porque le consiguen una leucemia. Entonces, bueno, yo lo iba a visitar al Vargas. Como el señor es maravilloso, Marcelo, la única persona que lo ayudaba era su nana. De hecho, su nana, Gregoria, gracias a ella no lo metieron en la cárcel porque ella intercedió, y ella también lo cuidaba, o sea, ella nos turnábamos. Entonces, yo me acuerdo que yo ahí estaba conociendo a Cristo. Cuando estaba sucediendo todo eso, yo como tenía un año de convertida. Entonces, yo me acuerdo que Marcelo se empezó a poner mal, le empezaron a poner las quimio, y él estaba mal, y yo quería que alguien fuera al hospital a orar por Marcelo, o sea, conmigo, con él, pero nadie iba a orar por mí. O sea, la única persona que yo conocía para decirle que fuera a orar era mi amiga Flor, y Flor no, mi amiga Flor ni siquiera se acerca a un hospital, o sea, a una clínica, imagínate menos un hospital. Entonces yo no tenía a nadie y yo tenía esa preocupación. Entonces yo me acuerdo que se lo comenté a la señora que me trabajaba a mí, que es Zuli, a quien yo quería demasiado. Y yo le dije, Zuli, yo quisiera que alguien fuera a orar por mí, no sé quién decirle. Y entonces él me dijo, señora Rosana, si Dios quiere que vayan a orar por Marcelo, él va a hacer que eso suceda. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo dije, bueno, o sea, yo lo voy a dejar ahí, lo puse en oración, o sea, yo no puedo hacer más nada. Sí me acuerdo que yo estaba un sábado ahí en el hospital visitando a Marcelo. Marcelo estaba mal, ese día estaba mal, le había puesto la quimio y estaba como inconsciente, y yo le estaba poniendo unos pañitos porque tenía fiebre, y esos son unas habitaciones múltiples donde hay 12 camas. Entonces, bueno, yo estaba ahí orando por Marcelo, poniéndole los pañitos, y se me acerca un señor y me dice, usted sabe que Dios es todopoderoso. Y yo, ay, qué fastidio este señor aquí fastidiándome. Yo sí, o sea, yo qué fastidio, este señor me viene a molestar, yo no lo conozco. Y entonces me dice, usted sabe que para Dios nada le es imposible. Entonces ya, cuando me dice esta segunda cosa, yo me volteo y yo dije, ya va, este señor como que es de Dios. Y yo me volteo y le digo, sí, amén. Y entonces me dijo, mire, nosotros vinimos, él con otros compañeros de la iglesia de él, nosotros vinimos a orar por el que está allá enfrente. Pero el Señor me dijo que yo tenía que orar por alguien aquí en esta habitación. Entonces por esta sala. Entonces yo empecé a ir por todas las camas y me dijo que era aquí en esta cama. Bueno, se pueden imaginar. O sea, yo decía, Señor, gracias. O sea, tú eres maravilloso. Así como Dios, es que me dan ganas de llorar porque me acuerdo. O sea, así como ustedes ven ahí cuando Pedro, el Señor le dice, mira, el Espíritu Santo dijo, vienen tres a hablar contigo y te vas con ellos porque yo los mandé. Y yo lo puse en oración y el Señor sabía que lo que yo necesitaba y mandó a estos y mandó a este señor. Dijo, a mí me mandaron a orar por este señor. Yo le dije, gracias, o sea, porque yo lo estaba pidiendo. Y entonces me dijo, aquí están todos los hermanos de la iglesia. Entonces, no era una sola persona, porque yo quería que fuera alguien a orar conmigo. No, imagínense que habían como 6, y todos ellos con el Señor nos pusimos a orar por Marcelo. Y yo me acuerdo, porque yo estaba comenzando en el Evangelio, yo no conocía casi la palabra de Dios, y yo me acuerdo que él empezó a leer un salmo, que es el Salmo 51. Y yo me acuerdo que en el Salmo 51 hablaban de homicidio. Y yo decía, bueno, este señor no sabe de lo que está hablando, pero es que es el Salmo de David, y David, bueno, eso es una historia que después se las puedo contar un día. David cometió homicidio,
Y entonces oraron por él. Entonces, o sea, es demasiado maravilloso. O sea, el Señor hace todo lo que quiere y como quiere. Solamente que nosotros tenemos que amarle, seguirle, pedirle. Y el Señor hace esos milagros que nadie puede hacer. Entonces, ese día oramos por Marcelo. Y yo sé que Marcelo, aunque ustedes no lo puedan creer, Marcelo era inocente. O sea, es una cosa que yo se los cuento y ustedes me dirán, esta es una loca, porque ¿cómo es posible que mata a la mamá y tal? Pero bueno, el Señor sabe esas cosas y yo estoy segura que Marcelo está con el Señor allá arriba. Entonces, bueno, para que vean que Dios tiene voluntad, en igual, para que vean lo que el Señor hace. Y en 1 Corintios 12:11, el Señor dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ya sé, y repartiendo cada uno como Él quiere. O sea, fíjense, en el primero están hablando de yo y en el segundo habla de Él. O sea, son pronombres personales para hablar de que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, ahorita vámonos un poquito a compartir y podemos dar 15 minuticos más. Ustedes me dirán si están muy cansadas. Y vamos a seguir viendo aquí. Van conmigo, ¿verdad? Ya va, espérate que se me perdió. Déjenme poner esto así pequeñito. Ya va. Se me perdió. Ya va. Ya va. Espérense un momentico que se me... Ajá. Ok. Entonces, fíjense. El Espíritu Santo tiene dos funciones principales. Revelar la verdad de Dios a las personas y capacitar a las personas para hacer la obra de Dios. Si Dios, a través del Espíritu Santo, no nos revela la verdad de Él en la Biblia, ustedes se van a leer la Biblia cuantas veces quieran y eso es pura letra. Dios no les va a hablar nada. Eso está sellado. O sea, la palabra de Dios son misterios, porque la palabra de Dios es un misterio. Solamente podemos leerla, entenderla y el Señor puede hablarnos a través de ella, a través del Espíritu Santo. Si no, no se puede. Y el Señor a través del Espíritu Santo, nos capacita, o sea, nos da la capacidad, el poder para hacer la obra de Dios. Así como nosotros vamos qué sé yo, María Eugenia ha aprendido mucho de marketing para poder, está capacitada para hacer el marketing a cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio, cualquier empresa. Ella está capacitada para eso. El Espíritu Santo también nos capacita para hacer la obra de Dios. Yo no puedo dar estas clases. Yo no les puedo dar estas clases a ustedes si no es el Espíritu Santo que está ahorita a través de mí hablando. Y yo sé que Él está hablando a través de mí, porque yo siento eso. O sea, yo sé que es el Espíritu Santo ahorita. Y también sé a veces cuando yo estoy hablando y que no hay nada. O sea, que la que estoy hablando soy yo y eso no va a llegar a ninguna parte. Pero en este momento les puedo decir que es Dios hablando a través de mí. Y esa es la obra. O sea, si el Señor quiere que yo predique, o sea, que yo evangelice, yo por mi propia fuerza no lo voy a poder hacer. Él tiene que estar conmigo y Él es el que está predicando a través de mí. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, como ven aquí, nos da poder, nos da amor hacia los demás y nos da el control de nosotros mismos. O sea, esas son tres cosas que el Espíritu Santo nos da y eso nos los da con la unción del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo nos unge, o sea, Él se derrama sobre nosotros, en ese momento el Espíritu Santo nos da ese poder y nos da todas esas cosas para poder nosotros hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, la unción del Espíritu Santo eso es el poder de Dios y es la presencia misma de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Ok, sigamos adelante. Yo les voy a dar aquí un ejemplo de Jesús. Acuérdense que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y ustedes, me imagino que, bueno, si no lo han leído, en muchas partes de la Biblia decía que Jesús se apartaba a orar. Y se quedaba orando horas y horas y se apartaba a orar. Porque él era 100% hombre. Y él también estaba en carne. Estaba igual que nosotros. Y tenía la debilidad. Aunque él no tenía pecado, él tenía que orar y tenía que estar en comunión con Dios. Aunque él también era Dios, pero acuérdense que también era hombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor es bautizado, que lo vimos en la otra lámina, el Espíritu Santo aparece sobre él como en forma de paloma. Eso significa que el Espíritu Santo lo unge, o sea, lo llena.
Y dice que de ahí de ese bautizo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Fíjense que el Espíritu lo lleva al desierto. O sea, Jesús está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Él es Dios, pero también es hombre y está haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Y él está aquí siendo guiado por el Espíritu de Dios y está lleno de Dios. Y él se va al desierto y pasa 45 días en desierto en oración y en ayuno. Y ahí es donde es tentado por el diablo. Y él, gracias por estar tan lleno de ese Espíritu Santo y por estar todo el tiempo en oración, puede vencer la tentación del diablo, lo vence, y después que él vence la tentación, los ángeles vinieron y le sirvieron comida, panes y tal, no sé qué. Y después de ahí comienza el ministerio de Jesús, el ministerio público. Fíjense que él está lleno del Espíritu Santo, él está ya capacitado, tiene el poder para comenzar a hacer el ministerio aquí en la tierra, ¿ok? Y entonces él se sienta, él va a la sinagoga, como siempre hacía el sábado, a enseñar. Y cuando él llega el sábado a la sinagoga a enseñar, abre la escritura, y la escritura que abre es esta. Y la escritura dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Están viendo? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, me ha capacitado, o sea, me ha dado el poder para dar buenas nuevas a los pobres, quebrantar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dar buenas nuevas a los pobres no son los pobrecitos que no tienen plata. Los pobres son los que tenemos pobres de espíritu sin Dios, o sea, todos los muertos. O sea, nosotros sin Dios tenemos el espíritu muerto. Somos pobres en espíritu. Entonces él dice que va a darle la buena nueva a todos nosotros, porque la buena nueva es que él va a venir a salvarnos. Entonces él dice: le vengo a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todas aquellas personas que están quebrantadas, que están heridas, que están rotas por dentro, el Señor viene a sanar esas heridas, ese sufrimiento, ese dolor, lo viene a sanar, viene a pregonar libertad a los cautivos, porque cuando nosotros estamos presos en el pecado, nosotros somos cautivos del pecado, nosotros somos prisioneros, somos esclavos. Él viene a pregonar esa libertad y dar vista a los ciegos, porque dar vista a los ciegos no es dar vista literalmente a los ciegos, claro, él sanó a muchos ciegos, pero dar vista a los ciegos es, porque nosotros ahora, y ustedes van a empezar cada vez más a darse cuenta que nosotros podemos ver ahora a Dios, podemos ver lo que el Señor hace, porque estamos viendo a través del Espíritu. Entonces nosotros podemos ver y escuchar ahora lo que el Señor nos dice. Entonces él dice: vengo a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Los oprimidos son todos los oprimidos por el diablo. Y parte de esa opresión es enfermedad. Esa parte de esa opresión del diablo es pobreza. Parte de esa opresión del diablo es violencia. Y todo eso viene a hacerlo Jesús, y dice: a predicar el año agradable del Señor. Esa es una profecía que estaba en Isaías 61:1. O sea, lo mismo que, o sea, esto que está leyendo Jesús es Isaías. O sea, cuando él abre el pergamino, está leyendo esta profecía que está en Isaías 61:1. La cosa que nosotros ahora la leemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, pero realmente le abrió fue fue el libro, fue el pergamino de Isaías 61:1, y él lo va a leer. Fíjense que lo que pasa ahí es que todas las profecías se están cumpliendo en Jesús. Y entonces, cuando él termina de leer, que es Lucas 4:20, dice: luego Jesús cerró el libro que estaba leyendo, lo dio al ayudante de la sinagoga, se sentó y se sentó. Todos tenían fija la mirada en él, o sea, todos, porque cuando Jesús hablaba con autoridad. Yo me imagino la unción del Espíritu Santo, o sea, cuando el Espíritu Santo, cuando la unción del Espíritu Santo está muy fuerte, uno la siente, uno siente una presencia de Dios, una cosa fortísima. Yo imagino cuando él dice eso, eso fue portentoso, y todo el mundo estaba así con la boca abierta porque algo estaba pasando ahí. Y él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Amén. Entonces,
Vean que Jesús está lleno del Espíritu y comienza su ministerio. Imagínense si Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo para hacer ese ministerio. Imagínense nosotros aquí en la tierra. Para nosotros poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesitamos ese poder y esa unción que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros. Amén. Y de hecho, cuando Jesús, cuando Jesús ya había resucitado, va a ascender a los cielos. Él les dice, está todavía con los apóstoles, Jesús les advierte que todavía no deben ir a Jerusalén. Le dice, espérense todavía. Espérense a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo. ¿Se están dando cuenta que Jesús hace algo, el Padre hace algo? ¿Y cuál es la promesa de la cual yo les hablé? Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, fíjense lo que les digo. O sea, ustedes todavía no vayan a Jerusalén y todavía no comiencen. O sea, porque acuérdense que les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, los que crean en mí van a ser bautizados y tal, y dice todo, pero todavía no lo hagan. Porque tienen que esperar que se cumpla la promesa que yo les hablé, la promesa que hizo el Padre. Y es que ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y van a recibir poder. Ese poder es sanar, ese poder es hacer la voluntad de Dios, ese poder de Dios, porque el Señor se manifiesta. Miren, cuando en una iglesia está Dios, ahí en esa iglesia hay señales, prodigios y milagros, porque el Señor no está muerto, Dios está vivo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ustedes van a ver que en esa persona ocurren señales, prodigios y milagros. Se dan cuenta que Dios está en esa persona y que Dios obra maravillas en esa persona. ¿Ok? Es así, porque Él está vivo y además de lo que quiere es hacer eso. Más para Dios, lo natural es hacer cosas sobrenaturales. Pero para hacerlo, para que se manifieste, nosotros tenemos que tener esa vida en comunión con Dios. Pero acuérdense que donde está el pecado, el Señor no se puede manifestar, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces, esa promesa se cumple en Pentecostés, que se cumple en Hechos 2, que es cuando viene la venida del Espíritu Santo. Y en esa venida del Espíritu Santo están los apóstoles, están reunidos en un sitio, es un aposento alto, o sea, están reunidos en un sitio que estaba en un sitio alto, pues, o sea, imagino que en un primer piso o un segundo piso, estaban ahí todos reunidos, esperando, orando unánimemente, estaban juntos, orando, estaban unánimes en un mismo espíritu, y cuando ellos estaban reunidos, de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, y resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaban. Entonces, vean, estaba la promesa que iban a ser bautizados con fuego, porque Juan nos bautiza con el Espíritu, pero Dios nos bautiza con fuego, que es de lo alto, y ese fuego nos purifica, y ese fuego nos da poder, y ese fuego nos da poder para llevar ese evangelio, para hablar de Dios y para hacer la obra que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra. Y ellos ven, o sea, en ese momento el Espíritu Santo se manifestó visualmente como lenguas de fuego sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban llenos del Espíritu Santo? Porque una evidencia de que alguien está lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaban. Entonces, eso de hablar en otras lenguas es un don que Dios nos da y es un don que está para ustedes también. Cuando ustedes reciban el bautizo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derrame en ustedes, una de las manifestaciones es que el Espíritu Santo se manifiesta a través de otras lenguas. Amén. Entonces vean aquí, el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, como viento,
y además y se manifiesta visiblemente hablando en otras lenguas los apóstoles. Y esto es lo que vamos a celebrar este domingo, cuando se cumplen los 45 días de la resurrección de Jesús. Es la venida del Espíritu Santo. O sea, primero Jesús muere, resucita, y ahora sí el Espíritu Santo puede venir aquí en la tierra con nosotros. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, no estaba sobre ninguno de los apóstoles, estaba sobre Jesús. Y no se fue con Jesús. O sea, por eso Jesús decía, mira, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar otro igual que yo, que es el Consolador, el Espíritu de verdad. Porque Jesús no podía estar en cada uno de las personas, porque él estaba en carne, y él en ese momento como hombre no era omnipresente. Pero ahora, en forma como Espíritu Santo, es omnipresente y está en cada uno de nosotros. Amén. Hay un versículo que, para terminar, que yo les quería decir, pero no me acuerdo dónde está. Es interesante porque, pero no me acuerdo cuál es. Es Jesús hablando de los discípulos y Jesús le dice algo, le dice, el Espíritu está con ustedes, pero ahora después va a venir sobre ustedes. O sea, lo que les quiero decir que todavía, eso fue antes de que Jesucristo muriera. Y antes de que Jesús muriera, él está hablando con ellos y le dice, el Espíritu Santo está con ustedes, pero ahora va a estar en ustedes. Porque antes de que Cristo muriera, el Espíritu Santo no se había derramado. Entonces, el Espíritu Santo estaba con las personas, pero no estaba en las personas. Entonces, ese versículo es interesante porque se ve la diferencia. Y después ahora vemos que el Espíritu Santo está sobre ellos y ahora el Espíritu Santo está en nosotros, que esa es la obra maravillosa de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, yo creo que ya son las 7:49, faltan 10 para las 8, lo podemos dejar acá. La próxima clase podemos terminar de ver toda esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, que intercede por nosotros. Yo se las mandé de todas formas, la tienen en el WhatsApp. Podemos ver cada una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que es maravilloso. O sea, hasta orar. Nosotros no podemos orar si no es con el Espíritu Santo. O sea, si nuestra oración es una oración que viene aquí de la mente, que no sale del corazón, esa es una oración vacía. O sea, nosotros oramos y es como que, qué fastidio. O sea, no viene de adentro. Es una oración como que no sé, como que tiene como un muro, no sale. Porque necesitamos esa unción de Dios para todo necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creo que ahorita podemos, yo quisiera ahora en adelante que cada vez que nos despidamos, una de ustedes haga la oración de despedida. Entonces no sé si quién de ustedes quisiera hacer la oración el día de hoy. Pues Marigenia, Urania, Yarixa, Marisela, la que quiera. No se asusten, están todas asustadas. Acuérdense que eso de orar es hablar con Dios y simplemente lo que lo que salga del corazón de ustedes. Es sencillo. No tengan miedo a eso. Ok, están muertas de miedo. Ok, ajá. No, yo lo voy a hacer. Dale, Yarixa. Okay. Estamos en oración, te oímos. Bueno. Primero que nada, gracias Señor por habernos reunido nuevamente hoy para aprender cada día un poquito más de ti. Espíritu Santo, te pedimos que vengas sobre nosotros, que nos abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tú lleves todas nuestras oraciones al Señor. Así como estamos aprendiendo hoy, que tú eres el intercesor por nosotros, que tú guías nuestras palabras hacia nuestro Señor, guía todas nuestras oraciones, escúchanos y llénanos de sabiduría. Haz que volvamos nuevamente a reunirnos. De verdad que yo te doy infinitas gracias por haberme puesto en este grupo. Estoy ávida de tu palabra y necesito ir cada día más de ti, Señor. Gracias por reunirnos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.
Bueno, maravillosa, maravillosa la oración. Es así. Ven, ven, así es que se habla con el Señor. Y como tú bien dijiste, Él es el intercesor. Y en otro pasaje vemos que Jesús es nuestro intercesor. Claro, Jesús y el Espíritu Santo es lo mismo. Y solamente son ellos los intercesores delante del Padre. Por eso yo a veces cuando las personas, en vez de orar directamente al Señor, este, eh, en el nombre de Jesús o a través del Espíritu Santo, de buena fe lo están haciendo, tratando de usar otras personas, este, es difícil de explicarles porque no tienen la palabra, o sea, no conocen lo que la palabra dice y por eso son ignorantes de la palabra y repiten y hacen cosas, pero realmente, pero el Señor es tan maravilloso que el Señor es tan misericordioso y el Señor nos ama tanto que el Señor nos llama. No importa por los caminos, Él nos llama y los que están buscando a Dios de todo corazón, el Señor los va a buscar, los va a encontrar y dice que ninguna de sus ovejitas se va a perder. Amén. Él dice que si hay una ovejita que está perdida, Él deja las 99, se va detrás de esa ovejita, la busca, la pone sobre sus hombros, la cura, la cuida y la trae. Y así es que el Señor nos hace. Cuando nosotros venimos adelante de Dios, el Señor nos pone en sus hombros y todas aquellas heridas que tenemos nos las cuida, va sanando nuestros corazones, nos va limpiando y Él así nos va cuidando hasta que nosotros podemos empezar a caminar solitas a través de su palabra. Amén. Bueno, maravillosa clase. El Señor las bendiga. Y bueno, me voy a comer y las quiero un montón. Y cualquier pregunta que tengan, por favor háganmela. Y si tienen alguna sugerencia con